Bendiciones, amados hermanos, como lo acaba de mencionar nuestro director. Hay un gozo en este proceso que estamos realizando aquí en Tijuana. Llevamos 3 meses. De verdad, somos una bebé, somos una congregación bebé. ¿Y qué podría yo compartirles de este proceso que va iniciando? Ustedes tienen un camino grande y avanzado en las cosas del Señor, pero vino a mí la palabra en Hebreos 12:2, que es: fijaos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Es lo que el día de hoy yo les voy a compartir en mi poca experiencia que tengo al estar enfrente de la congregación aquí en Tijuana, Iglesia Misional Amor de Jesucristo 2. Es la visión de dónde debemos de estar nosotros principalmente plantados como siervos de Dios. Es una gran responsabilidad, pero hay un gozo el cual usted menciona, hay un gozo del cual nos podemos sostener para poder sobrepasar toda adversidad que venga a nuestra vida. Así que mi tema es nuestra mirada puesta en Jesús. Y el versículo base es el que les acabo de mencionar, Hebreos 12:2. En la plantación de una iglesia puede haber bastantes adversidades también como victorias, pero nuestra mirada tiene que estar puesta, hermanos, en Jesús, que es el que lleva la iglesia y el que plantó la iglesia por medio de su sacrificio perfecto y agradable. Si nuestra mirada está solamente en las victorias, déjeme decirle que habrá momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles podemos fallar o podemos desistir de estar al frente de una congregación. En estos 3 meses hemos visto el ir y venir de personas, pero también hemos sido constantes al ver que no hay nadie, que solo estamos los servidores, pero tenemos puesta la mirada en lo que Jesús ya hizo por su iglesia. Podemos ver en esta carta, hermanos, de Hebreos, cómo el principal objetivo es presentar a Jesús como prioridad, como sumo en todo. Así debe de estar en nuestra vida. Jesús por encima de todo, de toda adversidad, de todo lo que podamos mirar alrededor de nosotros. Debe de estar la visión de Cristo en nuestras vidas. Partiendo de esto, hermanos, podemos ver cómo nuestra mirada debe de estar en quien empezó y terminó una obra. Jesús realizó el ciclo perfecto. Lo terminó, lo empezó y lo terminó. He ahí nuestro ejemplo. Alrededor de nosotros puede haber cualquier circunstancia. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué es lo que tú estás mirando? ¿Estás mirando al que realizó la obra completa o estás mirando el panorama que está a tu alrededor? Nuestra congregación, como está cerca de unos vecinos que tienen una mente tan abierta, está también expuesta a cualquier tipo de situación, espiritual o moral. ¿Dónde está nuestra mirada? Nuestra mirada debe de estar en aquel que amó a cada uno de los que van a llegar a nuestra congregación, en la restauración que Él espera que se realice en este lugar. También nos dice, nuestra mente y nuestro corazón tienen que estar con Él, hermanos, porque Él es quien por el gozo que le esperaba, hermanos, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Este versículo me impacta porque como hay un gozo que sostiene una muerte tan dolorosa, tan humillante. Y lo que me impacta más allá de esto, hermanos, es el desprendimiento que hubo entre la relación de Cristo con el Padre. Esto, hermanos, es una experiencia que gracias a que Él hizo su sacrificio, usted y yo no lo vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque como nos dice en la carta primera de Juan, capítulo 2,
versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Tenemos delante de nosotros al autor y en su proceso, Él los justificó. Él nos dio esta entrada directa con el Padre, ese acceso a la gloria de Dios, lo cual nos va a dar a nosotros el gozo para poder solventar cualquier adversidad que se presenta en la plantación de una iglesia. Si solo nos ponemos en la emoción, esta nos va a servir de arranque, hermanos. Una emoción nos puede servir de arranque, pero no nos va a sostener en un ministerio. La vida, las complicaciones y todo lo que hay alrededor nos puede generar un desánimo, pero tenemos un abogado justo, el cual nos dice que vayamos a él y dejemos nuestras cargas en él. Recordamos que esta iglesia es de él. Nosotros solo somos siervos, mensajeros, que estamos delante de su pueblo, pero el Señor es el que los sostiene. Así que partiendo de esta situación, hermanos, no tengamos vergüenza de llevar el evangelio. Seamos como Cristo, teniendo la visión y la meta clara. El Señor pudo soportar el proceso porque no miraba el proceso, miraba la meta. Eso es lo que debemos de tener nosotros en cuenta al momento de estar enfrente de una congregación. No mirar lo que estamos pasando, sino realmente a dónde vamos. Y ese gozo que Cristo sentía era el gozo de que usted y yo estemos el día de hoy aquí sirviéndolos y que seamos salvos. Ese mismo gozo vamos a compartir. Cada vez que una persona viene a nuestra congregación, nos gozamos, pero también cuando no llega nadie, también nos gozamos porque nuestra mirada está puesta en el propósito de Cristo. No dependemos de nuestra emoción temporal. Es difícil, hermanos, ver a veces una silla vacía o varias sillas vacías, pero tenemos que recordar que la obra es de Cristo. Tenemos que ser constantes, tenemos que permanecer, porque vale la pena cuando llega una persona a los pies del Señor. Y si desmayamos, no veremos la gloria de Dios, hermanos. Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Hermanos, la clave del éxito es la obediencia a Dios. Es tener el propósito de Dios en nuestras vidas claro. Tal vez en este momento no te visualizas en cierta posición del cuerpo de Cristo, pero déjame decirte que el propósito de Dios se cumplirá y estás en el mejor lugar, preparándote para poder servir al Señor lo mejor posible. Un día un predicador dijo que tenemos la unción, pero necesitamos también tener la educación, el educarnos. Es importante lo que usted está haciendo en este momento, este día sábado, está preparándose para poder ser un servidor del Señor, teniendo en cuenta que la obra es completamente de Él. Nosotros solo somos siervos. ¿Y qué pues tendremos como resultado de la obediencia, hermanos, del elegir seguir a Cristo y tener nuestra mirada puesta en Él? La misma recompensa que Él tuvo para sí mismo. Y ahora, estando sentado a la derecha del trono de Dios, es el resultado de haber sido obediente, de haber cumplido el propósito. Hebreos también en el capítulo 11 nos muestra hombres de la fe, hombres obedientes que vieron la gloria de Dios a través de su fe. ¿Pero qué creen? Acompáñenme por favor a Hebreos 11. Versículo 13. Hebreos 11, versículo 13.
Recuerde que el tema principal o el propósito de esta carta es demostrar la superioridad de Jesucristo. Hebreos 11:13 dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. En el capítulo 11 también, versículo 39, nos vuelve a recalcar, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿Y qué es eso algo mejor? El sacrificio de Cristo. Usted y yo tenemos una ventaja sobre todos aquellos siervos de la fe, que usted y yo sí veremos la gloria de Dios en este lugar. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo obtuvo. Jesús fue el consumador de esta preciosa obra. Ahora, manejémonos así en el gozo del Señor, nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Porque su victoria es nuestra victoria, hermanos, y no debemos de depender de lo que miremos. Es poco lo que yo he mirado, son 3 meses, ustedes han de tener grandes, pero grandes anécdotas que contar. Su fe ha sido probada, pero créame, hermano, en situaciones complicadas de nuestra vida o de mi vida, yo estaba orando en el Señor y meditando, y vino a mí una imagen donde yo le decía, Señor, mi mirada es corta, es pequeña, y mire que sí es corta porque uso lentes. Pero ahí fue cuando reconocí el poder de Dios y de saber que su mirada abarca desde el inicio hasta el fin. Él ya tiene todo el panorama completo. Ahora toca desarrollar mi fe, mi confianza y decir, si tú dices que por ahí debo de ir, lo haré porque tú tienes toda la visión completa. Nosotros solo miramos lo que está enfrente, pero al que seguimos ya tiene toda la obra hecha. Así que debemos de marchar en gozo, en paz, para poder realizar esa obra que Él ha puesto en nuestras manos y recordar que nuestras limitantes no nos llevan a generar un cambio, sino nuestra fe nos hace generar ese cambio, hermanos. Por lo cuanto, Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ese nombre al cual tú y yo podemos recurrir cuando sintamos que no podamos o todo el tiempo. Hermanos, en un mundo necesitado de amor de Dios, también gobierna el desorden y abunda el pecado. Como hay corazones que están dispuestos a recibir del Señor de Dios, también hay corazones que no desean recibir este amor. Para la plantación de una iglesia debemos de tener en cuenta que tendremos aflicciones y gozo, que nuestro mismo Señor soportó por seguir la voluntad de Dios Padre. Recordemos que Él nos recuerda, en el mundo tendremos aflicción, pero que Él ha vencido al mundo. Aquí es donde debemos de pensar si estamos y deseamos seguir un ejemplo de obediencia para no cansarnos y perder el ánimo. Así pues, consideren, dice Hebreos 12:3, así pues consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Hasta ahorita nadie ha padecido por la iglesia como lo ha hecho Jesucristo. Y no lo harán, porque el autor ya lo hizo. Él es un sacrificio agradable y perfecto. Él está por encima de esos hombres de fe, por aquellos sumos sacerdotes,
Él es el Cordero agradable y perfecto que realizó la obra completa, así que solo usted y yo caminamos un camino ya hecho. Por favor, acompáñeme a Juan, capítulo 20, versículo 21. Juan 20, 21, capítulo 20, versículo 21. Aquí dice la escritura, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Recordemos que esta obra es de Cristo, Él nos envía, Él nos guarda, Él cuida nuestro caminar. Versículo 22, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les será perdonados. Reciban al Espíritu Santo. El autor tiene el poder que ha depositado sobre nosotros, que es su precioso Espíritu Santo. Ahora nosotros como siervos ocupémonos de estar llenos de su presencia para poder resistir el día malo y gozar los días buenos. Y que esto no sea motivo para apartarnos del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Como parte del cuerpo de Cristo, amado hermano, tienes un lugar muy especial. Tal vez no lo imaginas y créeme, te sorprenderás. Tal vez tu visión es servir en cierta área del cuerpo de Cristo, pero la voluntad de Dios va a ser hecha en tu vida y prepárate. Ahorita que estás sentado en ese lugar, créeme, te lo digo como estudiante que fui, estás en el mejor lugar. Debería yo de seguir estando ahí sentada, pero tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Siento el respaldo de la presencia de Dios en mi vida. Sé que estoy haciendo su voluntad, sé que estoy en el mejor lugar que puedo estar, así como cada uno de ustedes. Los motivo a que se esfuercen, sean valientes y reconozcan el poder que Dios ya ha puesto en sus vidas. Y no se desanimen, amados hermanos, no se desanimen. Vamos en un proceso, nuestra mirada no está ahí, sino en el final. Tenemos un final revelado, es un final feliz, donde estaremos todos delante de la presencia de Dios y seamos obedientes a su mandato. Vayamos dando las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesite y a todo aquel que esté preparado para recibirlo. Hablemos del Señor, hablemos de sus buenas obras mientras podamos, y cuando no podamos seremos esos testigos de fe. Se hablará de nosotros en un futuro, hermanos, dependiendo nuestro caminar en el Señor. Dios con ustedes, amados hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús. Deseo que sus vidas sigan siendo fortalecidas y bendecidas. Gracias, maestro, gracias, director, por esta oportunidad que me dieron de compartir. Gracias porque no me visualizaba en estos lugares y en estos momentos, pero sé que Dios nos visualiza más allá de lo que nosotros podemos. Gracias, bendigo sus vidas. En el nombre de Jesús, así sea.